Guille, me dices si es que por alguna razón dejo de proyectarla, por favor. La vengo, ¿no? Sí, ya, todo bien. Aquí estamos Perfecto. listos. Gracias, Guille. Entonces, me quiero presentar, mi nombre es Rafael Matallana, yo trabajo para el equipo de Latinoamérica en CFA Institute y con gusto voy a compartir detalles muy generales de este certificado en inversiones ASG o ESG Investing que estamos promoviendo a nivel global, incluyendo allá en Ciudad de México, con todos ustedes, el nuevo certificado de CFA Institute. Solo con propósito de darles contexto, el CFA Institute en el año 2019, para principios de 20, decide por tema estratégico ingresar al tema de inversiones ESG y alinear esta estrategia muy directamente con la misión del instituto, que es elevar los estándares de práctica profesional en cuanto a temas de ética uh, de trabajo para aquellos que están en el área de inversiones, en la industria de inversiones. Entonces, se decidió ingresar con este certificado y una de las fuentes de información que utilizó el instituto, CFA Institute, fue justamente un estudio que realizamos en el año 2020, que trataba de averiguar cuáles eran los factores que se tenían que considerar para ganar la confianza de los inversores. Y dicho estudio reveló que el 76% de los inversores institucionales y el 69% de los inversores de retail estaban muy interesados en este tema de ESG. Esa fue uno de los factores que se consideraron para que CFA Institute tome esta decisión de ingresar al mercado con este producto, este certificado. El certificado ha sido diseñado con los grupos o con los targets, las audiencias, los grupos objetivos, como quieran llamarle, que estamos viendo en pantalla. El certificado ofrece conocimiento en factores de ESG para aquellos que trabajan manejando portfolios, a los equipos del área legal y cumplimiento, para los analistas que trabajan en lo que es investigación de mercado o análisis cuantitativo de inversiones, para los que manejan fondos, para aquellos que están en ventas o en manejo de relaciones, relationship management, también para los que están en riesgos y aquellos que están en el desarrollo de producto, así también como para obviamente, los oficiales, los analistas de sostenibilidad. Esos son los grupos objetivos que se han determinado para este certificado ESG de CFA Institute. Ahora, ¿qué es lo que toma? ¿Qué es lo que envuelve este certificado? Para empezar, el certificado ofrece todo lo que es el conocimiento técnico para justamente esto del tema de las inversiones ESG y una oportunidad de acelerar el progreso, el demostrar el propósito para los inversionistas, ¿no? Entonces, el certificado cuesta, perdón, no voy a mencionar el costo del certificado al final. El programa es como los otros programas de CFA Institute, es un programa de autoestudio que requiere 130 horas de estudio, de preparación aproximadamente, es el número de horas recomendadas. Envuelve o involucra un examen de 2 horas y 20 minutos que se puede tomar en un centro de exámenes computarizados o se puede tomar de manera remota, siempre y cuando la persona cumpla con los requerimientos técnicos o de tecnología para tener la seguridad de que se está tomando un examen con la seriedad debida y con el control debido a través de un proctor de manera remota, de un controlador, por decirlo así. Son 100 preguntas de opción múltiple y de item sets combinadas. No hay requerimientos para ingresar al certificado. Cualquier persona, sobre todo los que están
en los grupos que he mencionado, los grupos objetivos, pueden participar y pueden inscribirse, estudiar y quiera Dios que pasen el examen cuando se presenten. El costo del examen es de $675, que incluye el derecho a tomar el examen una vez e incluye el acceso al material de estudio versión electrónica. Si la persona quiere comprar los libros impresos, puede hacerlo en la tienda de Amazon por un precio adicional. Eso es lo que toma el certificado. Ahora, en cuanto a beneficios, muy rápidamente, tomando en cuenta el tiempo que tenemos, primero que nada es un producto, es un certificado que está respaldado por la marca de CFA Institute, que es es el líder en el tema de manejo de inversiones, de la sociedad que representa la industria de inversiones a nivel global. Segundo, ofrece a los participantes alinea lo que es su conocimiento y sus capacidades, su conocimiento en lo que es la integración de factores ESG en el tema de inversiones, cómo aplicarlos. Otro beneficio que tiene el certificado, que es importante mencionarlo, es que el currículum, el programa de estudio, ha sido creado por aquellos que están en la práctica de lo que es este tema de ESG para aquellos que están trabajando justamente en estos temas. O sea, que va directamente relacionado con ellos desde el momento que el currículum es diseñado. Y por último, como lo mencionaba, que quiero hacer énfasis, el certificado da este conocimiento común para todos aquellos que están de alguna manera relacionados con el tema de ESG, independientemente en qué área o en qué unidad de negocio están trabajando dentro de la empresa. Esos son algunos de los beneficios del certificado. Quería también compartir algunos de los nombres de las firmas con las que hemos estado trabajando, que ya están ofreciendo el certificado a sus equipos para aterrizarlo a manera local. Ahí en México ya lo están ofreciendo en BBVA, Asset Management, también Sura, Investment Management, Sura, la Afore Sura también, y acabamos de firmar un acuerdo para ofrecer el certificado a sus equipos de inversiones y riesgos con la Afore Profuturo. Solamente para darles contexto. Y aquellos que están representando alguna otra firma importante ahí en México, por favor, con gusto se contactan con nosotros y los invitamos a que también participen del certificado. Voy a incluir mi información de contacto al final de la presentación. Y voy rapidito, Guille, para no quitarte más tiempo. Muy brevemente, ¿qué es lo que cubre el certificado? Son 9 capítulos, los estoy proyectando en la pantalla. Se cubren todo lo que es la introducción al mercado ESG, los conceptos de ESG, y hace énfasis en los factores de ambiente, de gobernanza y social, ¿no? ASG en cada letra. Y por último, al final, cubre lo que es la construcción y el manejo de portafolios integrando factores ESG. Esta presentación la voy a compartir contigo, Guille, para que la puedas distribuir si gustas, porque tiene un poquito más de detalle en lo que es los tópicos, los temas dentro de cada chapter que los estoy compartiendo en la pantalla. ¿De acuerdo? Son 9 capítulos, nuevamente son 130 horas aproximadamente de estudios recomendadas para poder presentarse. Luego, hemos hecho un análisis, un comparativo para aquellos que tienen la designación CFA. Tenemos muchos CFAs que también ya están tomando el certificado. Simplemente un comparativo en cuanto a lo que es el contexto, cómo es que está desarrollado el currículum, qué es lo que incluye y qué no, en comparación con el programa CFA. El programa CFA, que es un programa mucho más riguroso, mucho más profundo, es lo contrario a lo que es el certificado en ASG, Inversiones ASG, que es un certificado de conocimiento, más no una designación. Esta información nuevamente la voy a compartir con Guillermina para que la pueda distribuir con ustedes y la tengan a la mano. Y esa es mi presentación. Estoy incluyendo mi información de contacto. Yo soy Rafael Matallana y estoy incluyendo también la de mi compañero Iñigo Bengoechea.
que trabaja muy de cerca conmigo, cualquiera de nosotros dos o ambos, con gusto los ayudamos. Envíenos sus preguntas y esperamos poder tener su participación en el certificado ESG de CFA Institute pronto. Gracias, Guille. Gracias a ti, Rafael, gracias Íñigo por esta presentación. Seguramente va a haber muchos miembros interesados en el certificado, sobre todo que, como tú bien mencionas, este certificado tiene la ventaja que las diferentes instituciones pueden hacer registros globales y entonces esto va a permitir que un mayor beneficio, ¿no? Para el candidato que quiere tener, pues podría contar con el apoyo. Eh, hay un plazo de tiempo para cubrir las 130 horas, que yo sepa, ¿no, Enrique? Eh, Tienes un año, creo, para tomar el Sí, certificado, muy buena ¿no? pregunta, Guille, muy buena pregunta. En el momento que la persona se inscribe, tiene hasta un año, a partir de la fecha de inscripción, hasta un año para programar el examen. O sea, son dos pasos. Inscripción dentro del certificado, la persona empieza su estudio, empieza a prepararse y tiene hasta un año para poder presentarse a tomar el examen. Aquí Víctor me dice que si tiene un costo la renovación anual aquí el certificado es diferente, no es como una membresía, simplemente lo Correcto, tienes y ya, no se correcto. paga ninguna membresía. Es un pago único de por vida. Así es, Como decía, que quiera Dios que la persona apruebe el certificado y se otorga el certificado y es un pago único. así es. Bien, pues cualquier duda más, está aquí Rafael y Íñigo, pues están sus correos y obviamente les compartiremos la presentación y cualquier duda adicional también pueden contactarme a mí. Muchas gracias. Gracias a ti, Guille, gracias a todos. Gracias. Como segundo punto, en este evento vamos a proceder a la presentación del panel, en el cual tenemos como ponentes a las siguientes personas. Mónica Castro, ella cuenta con el certificado ESG de CFA Institute y colabora actualmente en Morgan Stanley como en el área de Risk Management. Gracias, Mónica. Tenemos también en el panel y como moderador del mismo a Luis Javier Albarrán CFA. También cuenta con el certificado ESG de CFA Institute. Colabora en el área de Investment Solutions en North Latam Refinitiv and LSEG Business. Tenemos a Luis Bolio CFA. Él es gerente de financiamiento corporativo y relaciones bancarias en Grupo Bimbo, liderando todas las iniciativas alrededor del financiamiento ESG. Tenemos a Alejandro Bujano, CFA, tiene un MBA. Ay, perdón. Uy, perdón, se me fueron mis documentos. Perdón, ¿no? Alejandro Bujanos tiene un CFA, una maestría, cuenta con la certificación y el certificado ESG de CFA Institute y es Head de ESG en Aforasura. También nos acompaña Pedro Latapí, CFA, él es CEO en HR Ratings de México. Y por último tenemos a Jorge Marmolejo, CFA, él es Portafolio Manager en Franklin Templeton. Muchas gracias a nuestros panelistas por estar aquí. Y bueno, Luis Javier, te dejo a ti para que tú puedas hacer la introducción y empezar con esta presentación del panel, esta plática. Perfecto, Guille. Muchísimas gracias y muchísimas gracias también, Rafael, por la presentación del certificado en ESG del CFA. Muchas gracias también a los panelistas por la plática del día de hoy. Va a ser muy interesante conocer las perspectivas tanto de asset managers como asset owners corporativos y, por supuesto, calificadoras. Los temas que nos gustaría cubrir el día de hoy son esencialmente 4 temas. El primero es la regulación, los cambios regulatorios que están surgiendo a partir de este interés y este flujo de inversiones que vemos hacia
instrumentos basados en sustentabilidad. El segundo son los ratings y particularmente temas de estandarización de ratings y de scores de ESG y temas de estandarización también de reporteo. Y por último, nos gustaría también hablar un poco acerca de las nuevas emisiones con enfoque de sustentabilidad. En ese caso, en ese sentido, bueno, empezar un poco por el tema de la regulación. No existe realmente un orden específico de los participantes, simplemente si me pudieran ayudar levantando su mano y acá, bueno, vamos dándole un poco más de orden al panel. En temas de regulación, pues, bueno, hemos visto que reguladores en distintos países han empezado a adoptar criterios de sustentabilidad en inversiones para efectos de cubrir a sus regulados. Un ejemplo claro lo tenemos acá en México con la CONSAR recientemente. En la experiencia de ustedes, desde la perspectiva de sus compañías y de sus sectores, ¿creen que la regulación ha contribuido positivamente en la creación de productos de inversión sustentable? Pedro, si gustas. Perfecto, claro. Gracias, Luis. Gracias a todos y buenas tardes también a los panelistas y a todos los que nos acompañan. Yo les diría, digo, desde el punto de vista de calificadora, normalmente vemos cambios regulatorios como positivos cuando le dan transparencia al mercado, ¿no? Y cuando realmente aportan o ayudan a una formación de mercado de una manera clara y sostenida, lo cual, al menos nuestra percepción al día de hoy en inversiones e ESG es algo muy necesario y que tanto nosotros como calificadores, los mismos inversionistas, las entidades que se van a calificar y que van a emitir, pues claramente es una preocupación, ¿no? Es del cómo transmitimos a los distintos integrantes del mercado información que quieren ver, información valiosa, ¿no? Entonces, al menos desde el punto de vista de regulación, lo que hemos visto, digo, ya los pocos esfuerzos, ¿no? Los esfuerzos que al día de hoy se han hecho, es mucho este tema de transparencia. ¿Cómo hacemos un sector, al menos en términos de disclosure, más transparente, ¿no? Un sector donde todos estemos hablando del mismo idioma, ¿no? Yo creo que ya el tema de ESG, pues todos medio podemos entender algo otro, pero sí, para que un inversionista pueda tomar las mejores decisiones, claramente es necesario que todos hablemos sobre una misma base, sobre un mismo idioma, y por ende vemos como positivo estos esfuerzos. Habrá que ver claramente la carga regulatoria y los costos que ello implica, ¿no? En términos del regulador y lo que el regulador está pidiendo, pero mientras traiga una transparencia al mercado, desde el punto de vista de calificadora, pues lo consideramos como algo positivo. Perfecto, Pedro. Muchísimas gracias. Alejandro, veo que tienes la mano levantada también. Sí, gracias, Luis. Bien, yo te diría que a nivel global, definitivamente la regulación ha tenido o ha jugado un papel importante en que se desarrollen más productos financieros ligados a temas de sostenibilidad. En México, creo que estamos haciendo un catch-up. Mencionabas a la CONSAR y definitivamente ha sido un primer paso importante. Y ahora está este Comité de Finanzas Sostenibles del Consejo de Estabilidad que está trabajando en temas de taxonomía, en temas de reportería que van a ser sumamente interesantes. Y también me gustaría aclarar o incorporar que no solamente debemos de pensar en la regulación desde el lado financiero, ¿no? Necesitamos que la regulación también avance desde el lado que impulsa a las empresas y que alinea el tema de capital hacia la inversión sostenible, ¿no? Y ahí también creo que falta mucho camino que recorrer en México para hacer catch-up con las economías más desarrolladas. Perfecto, Alejandro. Muchas gracias por tu participación. Mónica, y si gustan después Jorge, que vi que también tenía por ahí la mano levantada. Sí, gracias. Yo creo que efectivamente lo extendería no solamente al papel del regulador, sino también al papel que los gobiernos están tomando en los esfuerzos que se están realizando para integrar los temas de sostenibilidad en sus respectivos países, ¿no? Tenemos que, sin ir muy lejos, en la última conferencia sobre cambio climático de las Naciones Unidas el año pasado, en noviembre, en Glasgow, la famosa COP26,
justamente se han empezado a revisar los avances que han tenido distintos países que son parte del Acuerdo de París, en términos del avance que vienen teniendo, ¿no? En desarrollo de políticas y temas relacionados a riesgo de cambio climático. Y pues se ha corroborado que el tema de riesgo climático definitivamente lo vienen liderando tanto el Reino Unido con el Prudential Regulatory Authority como la Unión Europea con el European Banking Authority, ¿no? Entonces, creo que sí juegan un papel muy importante y como bien estaba mencionando anteriormente, hay un papel también que tiene que jugar el sector corporativo. Hay muchos esfuerzos también desde ese lado del Atlántico, por decirlo de alguna manera, de impulsar, tiene el término de stewardship, ¿no? De impulsar la participación del corporativo en conjunto con todos los otros actores del sistema financiero en cada uno de los países, ¿no? De este lado, ya hemos visto que la Fed está avanzando junto con el Departamento del Tesoro y la SEC en tener políticas de mayor disclosure, como mencionaban también anteriormente, de exposición a riesgos climáticos y a todos estos factores ESG. Desde Brasil también se tiene que el Banco Central Europeo ya ha incluido en su regulación también requisitos de empezar a hacer estos disclosures a partir de, si no me equivoco, el segundo semestre de este año. Colombia acaba de lanzar hace unas semanas, creo que un par de semanas, el tema de su taxonomía verde, también con el interés de impulsar inversiones que se destinen, ¿no? a temas de riesgo climático. Y bueno, aquí en México, como bien estaba mencionando, ya está, pues hay un grupo ya trabajando en temas de trabajar la taxonomía también para México, ¿no? Perfecto, Mónica. Muchas gracias también por esa perspectiva más allá de las fronteras mexicanas que nos compartes. Jorge, por favor. Y bueno, del lado que representan este panel, que es más de los asset managers, pues la verdad es que sí, como bien decían hace un momento, viene detrás de algo que ya está pasando. Hace más de 12 años, bueno, nosotros tenemos muchas fundaciones entre nuestros clientes, ya nos estaban pidiendo esta clase de inversiones, lo vimos en su momento estaba fragmentado, decidimos, bueno, hicimos lo que se podía hacer, que era algo de screening, algunos tilts en estrategias, etcétera, pero muchas de estas pues estas medidas que tomábamos pues no tenían suficiente información, ¿no? Y eso te derivaba en que muchas de las decisiones que tomábamos eran más bien cualitativas que cuantitativas, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, y también el tamaño de los clientes, ¿no? Tenemos fundaciones grandes que sí pueden implementar estrategias bien interesantes, pero también tenemos fundaciones chicas que pues conforme hay una mayor regulación de productos, de clasificaciones y de reporteo, pues van a verse beneficiadas de esta dinámica, ¿no? Entonces creo que la respuesta corta sería vamos un poco tarde, pero por lo menos vamos en la dirección correcta. Perfecto, Jorge. También muchas gracias por esta perspectiva de cómo ha evolucionado este análisis, ¿no? Y cómo se han ido incorporando distintos factores en la creación de los portafolios de inversión. Y bueno, Luis, veo que tienes la mano levantada. Sí, muchas gracias, Luis. Y a mí me gustaría compartir un poco la perspectiva más desde el lado corporativo, ¿no? Cuando sales a, digamos, levantar fondos y quieres buscar ponerle a un instrumento esta categoría verde o sustentable, no nos hemos encontrado tanto con, digamos, un punto de vista desde el regulador respecto a qué es lo que debería de informarse al mercado. Y en realidad lo que hemos visto hasta ahora es más pues un grupo de instituciones y de inversionistas que se juntan a decir pues cuáles deberían de ser las mejores prácticas para este tipo de instrumentos, ¿no? Entonces, lo que hemos visto nosotros un poco, y obviamente como comentaban Mónica y varios otros ponentes del panel, hay algunos países donde se ha desarrollado de una mejor manera o de una manera, digamos, más avanzada. Desde mi punto de vista, creo que pues, ¿qué tendrán que reportar los emisores al momento de buscar este tipo de categorías? Será algo que también el regulador pues irá aprendiendo poco a poco y se lo podrá exigir ya sea al emisor directamente o indirectamente a través de los potenciales inversionistas en este tipo de instrumentos, ¿no? Que es un poco más como lo hemos visto desde el lado de los corporativos. ¿Qué te pide el inversionista? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Cuáles son las mejores prácticas? ¿O qué pide el regulador? Y eso pues obviamente mueve a las masas de emisores a tomar ciertas decisiones y a reportar la información de cierta manera. Perfecto, Luis.
me llama mucho la atención que la gran mayoría, si no es que todos ustedes mencionan el tema de reporteo como uno de los principales, digamos, retos que tiene actualmente, particularmente países emergentes. En ese sentido, bueno, su experiencia en el avance de la estandarización y del reporteo ESG, bueno, han tenido oportunidad de compartirnosla ahora. Me gustaría también ligar eso un poco a el tema de cómo analizamos las inversiones sustentables, ¿no? Hemos visto que hay cierta divergencia tanto en los estándares de reporteo, y esa divergencia en los estándares de reporteo deriva en una divergencia en el cálculo de ratings y en los scores de sustentabilidad. En términos, vaya, desde su perspectiva, ¿qué impacto creen ustedes que pueda llegar a tener estas disparidades? Es decir, encontramos que los ratings de alguna calificadora pueden ser distintos o pueden ser pues sí, distintos a los de otra, y luego están los scores, que también, dependiendo del proveedor de scores, cada quien está tomando distintas categorías y está tomando distintos data points. ¿Ustedes consideran que estas disparidades verdaderamente tienen un impacto en las inversiones? Y por otro lado, ¿creen que eventualmente vamos a llegar a un momento en el que consolidemos todas estas diferencias? Acá veo que Luis fue el último en participar la pregunta pasada. Si gustas, Jorge, vamos a darle un poco de dinamismo. Claro, de hecho hay ejemplos famosísimos, ¿no? De cómo una empresa puede tener varios scores a lo largo de toda la escala y realmente bastante divergentes. Nosotros, de hecho, tenemos un producto de acciones americanas donde decidimos no usar los scores, sino usar la información subyacente que te dan las calificadoras y hacer una ponderación basado en qué tan importante o qué tan material es todo esto, ¿no? Entonces creo que sí hay un trabajo por hacer, pero también creemos que hay un tema de enfoque, ¿no? Vemos que varias calificadoras, varias empresas que se dedican a analizar esta información se enfocan en distintas cosas, y eso obedece también, y lo vemos de nuestro lado como asset owners, a que distintos clientes te piden distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, como platicábamos hace 10 años, hace más de 10 años, como 12 años, nos buscaban las fundaciones, no había muchas cosas, no había taxonomía, etcétera, específicamente una fundación ecológica, y vimos varios productos, ¿no? Y lo único que hacían era quitaban una petrolera y dejaban todas las demás, y eso pues le escandalizaba a esta fundación, y así cada cliente, y es lo que hemos visto, especialmente en las fundaciones, insisto, pero no solo en ellos, en otros inversionistas institucionales, pues quiere ver reflejados los valores, ya sea el corporativo, ya sea la fundación, dentro de su estrategia, ¿no? Y eso genera distintos enfoques que a su vez genera distintas scores, etcétera, ¿no? Entonces creemos que eso es parte de la fragmentación que vemos, y pues es valioso porque pues de repente puedes escoger algún calificador porque refleja mejor tus valores y otro no, pero pues sí, es todo un tema y lo vemos. Lo que tratamos de hacer nosotros es incorporarlo en las políticas de inversión de nuestros clientes, pues de manera que no se escoja una calificadora, sino más bien que se escoja un objetivo de cómo incorporar cierto valor, cierta parametría, ¿no? Y pues así es como lo hacemos nosotros. Perfecto, Jorge. Muchas gracias por esta intervención. Efectivamente, también en distintos paneles me ha tocado escuchar justamente que al menos en esta etapa inicial, tener distintos proveedores de ratings enriquece el score final, ¿no? Más allá de que sean iguales o no sean iguales, reporten cosas diferentes, llega a enriquecer esa discusión, esa conversación. Pedro, si gustas, con tu perspectiva, que desde una casa de ratings me imagino que será bastante interesante. Sí, claro, digo, y yo les platico un poco de cómo vemos, ¿no? Tanto el tema de ratings y qué aconsejamos, ¿no? Digo, primero, el tema de ratings no necesariamente tienden a converger, ¿no? Y de esto lo vemos desde el punto de vista hasta ratings de crédito. No hay una razón de por qué converger, ¿no? A final de cuentas,
cada agencia calificadora pues tiene desde el punto hasta de incrédito, ¿no? Podemos ver a alguien que toma flujo libre de una forma, alguien que lo toma de otra, alguien que ni siquiera lo toma, ¿no? Entonces, si desde ahí pues no convergen, claramente pues ahora en un tema como ESG, donde apenas, y como lo hemos dicho ya varios de los participantes, ¿no? Apenas nos estamos poniendo de acuerdo en términos de qué queremos analizar o qué datos tomar desde el punto de vista de evaluación, pues claramente hay un menor, o pudiera llegar a existir una menor convergencia, ¿no? Entonces, lo que ahorita sí estamos viendo es en las calificaciones que asignamos, sí puede haber discrepancias significativas, ¿no? Como decía Jorge, o sea, puedes empezar uno de los ratings en 1 a 5, algunos los manejan de 0 a 100, ¿no? No hay ni siquiera tampoco una regulación desde qué es el rating, ¿no? Cómo expresar este rating como sí lo hay desde el punto de vista de crédito. Entonces, pues desde ahí es difícil esa comparación, no puede llegar a dificultarse esa primera comparación. Pero lo que yo les diría es, y más que tratar de entender cuál es la diferencia en la calificación, es tratar de entender las metodologías atrás de los procesos, ¿no? O sea, por ejemplo, en HR lo que usamos es una metodología sí basada en un tema cuantitativo y también una parte cualitativa, ¿no? Donde te distingue por industrias. Hay otras agencias también de ratings que lo que hacen es más un tema completamente de industria, ¿no? No te dicen tanto el tema de números, pero yo lo que más bien les podría recomendar, y esperando que estos ratings no mejoren, ¿no? Esa es la verdad, o sea, no creo que en el corto plazo este tema de divergencia vaya a mejorar, es acérquense a quién está haciendo este rating. O sea, lo fundamental en este tipo de situaciones, como también lo hacen el de crédito, es acercarte a la agencia y decirle, oye, no, independientemente del resultado, dime cuáles fueron las cuentas, ¿no? Dime cuáles fueron los procesos que llevaste a cabo para llevar a cabo el rating y así poder tener una mejor visión de mercado, ¿no? Eso es lo que yo les pudiera decir ahora sí que desde el día a día de calificadora, cómo lo vemos y lo que también recomendamos a las empresas, ¿no? Es, oye, nuestra metodología puede estar mejor o peor, pero más bien acércate y tanto inversionistas como entidades que entiendan muy bien qué se está tomando en cuenta más que el rating final o el score final. Perfecto, Pedro. Sí, muchísimas gracias por esta intervención y como bien lo mencionas, ¿no? Buscar de inicio pues metodologías que sean sólidas y que expliquen aquellos factores efectivamente que estés buscando para tu proceso de inversión. Alejandro, si gustas, vamos contigo. En tu intervención mencionaste dos tipos de divergencia, Luis. Primero mencionaste la de reportería y después la de calificaciones. Entonces, del lado de reportería, te diría, me encantaría estar teniendo la discusión de los problemas de esta divergencia, porque es un problema que existe en el mundo, pero en México no estamos en esa discusión todavía. Necesitamos que haya reportería y después nos preocupamos por la divergencia, ¿no? Entonces necesitamos que cada vez más empresas reporten todo lo que tiene que ver con factores materiales ESG para que podamos analizarlo. Y entonces seguramente saldrán temas de divergencias. Ahora, nosotros, junto con muchos participantes del mercado, nos unimos a una petición del Consejo Consultivo de Finanzas Verdes hace algunos meses, en el que solicitamos a las empresas que reporten de acuerdo a TCFD y a SASB. Y si quisieran las empresas evitar grandes problemas de divergencia, les diría, pueden empezar por estos dos. Parece que lo que trae la SEC, parece que lo que trae IFRS va alineado a esto, ¿no? Probablemente IFRS le meta ahí un poco también como de temas de GRI para la doble materialidad, pero es un buen camino. Entonces, el mensaje que es, primero tenemos que impulsar la reportería y después ver el tema de divergencia. Y del lado del rating, y acá estoy un poco bastante en línea con lo que dicen, ojalá nunca se estandaricen, es todo lo contrario, ¿no? Hemos visto ratings estandarizados en crédito o más estandarizados, porque ya Pedro nos platica que sí hay algunas diferencias, pero vimos en el 2008 ratings sumamente estandarizados de productos que todos se fueron a la basura y nadie dio una visión complementaria, ¿no? Y ahorita lo que es labor ahora de los inversionistas es entender las metodologías que hay detrás de cada rating. Y una vez que entendamos bien estas metodologías, vamos a poder ver 5 ratings divergentes y eso nos va a aportar muchísima más información que si los 5 fueran iguales con metodologías sumamente similares. Perfecto, muchísimas gracias Alejandro y muchísimas gracias también por retomar esta divergencia en el tema de la divergencia en el reporteo, ¿no? Acá muy rápido, simplemente de nuestro lado en London Stock Exchange, lo mismo, ¿no?
Nosotros llega un momento en el que en mercados emergentes, y particularmente nos está pasando en México, en el que por la carencia de este reporteo, ni siquiera podríamos calcular scores de ESG para ciertas o para un número importante de empresas, ¿no? Y es justamente por el tema de ni siquiera estamos reportando. Entonces es un tema que, como bien lo mencionas, ¿no? Más allá de la discusión, es un tema que urge para efectos de empezar con a hablar de estandarización, ¿no? Por último, bueno, a excepción de que Mónica, no sé si gustes contribuir, no veo tu mano levantada, pero... No, sí, en realidad de acuerdo con todo lo último que estuvieron mencionando, ¿no? De hecho, justamente ahí es donde entra el papel de regulador y en líneas generales de todos los actores del gobierno, ¿no? Justamente para tratar de, digamos, no forzar, pero a incentivar a las empresas a que hagan disclosure de toda esa información necesaria para empezar a hacer este tipo de comparaciones. Perfecto, Mónica. Y ahora sí, por último, Luis. Muchas gracias, Luis. Pues mira, del lado, digamos, del corporativo, y aquí a lo mejor me pongo la cachucha del malo, pero a nosotros, si creemos que son, que correctamente reflejan el riesgo o las prácticas, pues nos encantan las calificaciones que se homologan, ¿no? Porque al menos podemos hablar de una consistencia y no tenemos que dar, pues, tantas explicaciones de por qué A o B, ¿no? Ahora, habiendo dicho eso, la razón también por la que yo pienso que a los corporativos en general nos va a gustar, pues, contar con un par de calificaciones, 3 calificaciones que sean, pues, más o menos consistentes, es, pues, el tiempo que le toma a un corporativo intercambiar información o planear su reporteo para que las calificadoras puedan tomar esta información, ¿no? Y creo que por eso es bien relevante, y quizás para el panel aquí hacer esta aclaración, es que hay 2 tipos hoy en día de agencias calificadoras, ¿no? Volando por ahí. Por un lado están HR, con Pedro y su equipo, está Standard & Poor's, Moody's, Fitch, y ellos pues se enfocan en riesgo crediticio, ¿no? Y lo que hemos visto nosotros desde los corporativos es que están tomando, y lo han hecho por mucho tiempo ya, nada más quizás no reportándolo con ese foco, pero siempre han incluido temas de ESG en su calificación, siempre ha estado implícito, ¿no? E implícito en cómo afecta el riesgo de crédito, que es muy distinto a calificar cómo o qué tan buenas, ambiciosas o agresivas son las prácticas ESG de una empresa para cambiar el cambio climático, ¿no? Entonces, entender primero esa diferenciación es bien importante porque quizás tú te metes a una calificadora de crédito y el enfoque en ESG no es el que te gustaría, y quizás es porque estás viendo la calificadora o el reporte equivocado, ¿no? Pero la información va a estar ahí. De nuestro lado, en un mundo ideal y hablando un poco a largo plazo, lo que creo que va a suceder es, pues será un tema de prueba y error un poco en entender cuáles son estos comunes denominadores que buscan las calificadoras de ESG para sus metodologías, las ponderarán diferente y cada uno le dará más peso, etcétera. Pero ¿cuál es la información que necesitan que yo pueda hacer pública y que me permita hacer que ellos, a través de un algoritmo o un analista, pueda extraer la información sin necesidad de que los corporativos tengan que tener, pues, siempre una relación directa con muchas agencias calificadoras, ¿no? Porque pensando, pues, obviamente del lado del corporativo, pues es time consuming y no siempre es como lo mejor, ¿no? Habiendo dicho eso, lo que hemos visto nosotros mucho hoy es que calificadoras de ESG hay muchas, ¿no? Y justo hay variaciones y gaps importantes entre unos y otros. También vemos que la información que toman no siempre es la más actualizada, y eso pues seguramente irá mejorando con el tiempo, ¿no? Al menos en el caso de Bimbo creemos que hay varias cosas que no reflejan lo que debería, y entonces pues, estamos haciendo cosas al respecto para poder pues asegurar una calificación que refleje mejor. Y como comentaban pues, justamente Jorge, Alejandro, del lado de lo inversionista, lo que hemos visto también es que hay inversionistas que te mandan un cuestionario que no es de ninguna calificadora y te piden, por favor, llena este cuestionario, ¿no? Entonces, pues del lado del corporativo nos encontramos llenando solicitudes que tienen una columna vertebral muy similar, pero que tienen componentes ligeramente diferentes que te hacen tener que atacarlos uno a uno, ¿no? Y el trabajo de los corporativos y el reto en la transparencia que mencionaba Pedro, de los corporativos va a ser, ¿cómo puedo yo
es juntar toda esta información que me está pidiendo el público inversionista, todos los stakeholders en el mercado, y reportarla de la mejor manera para hacer esto pues mucho más smooth, ¿no? Perfecto, Luis. Sí, excelente esta participación para darnos la perspectiva de la empresa y que efectivamente pues, puede llegar a ser bastante time consuming para ustedes el hecho de no tener todavía y posiblemente en un largo plazo ratings estandarizados, ¿no? Veo que tanto Jorge como Pedro tienen la mano levantada. Realmente no vi quién lo levantó primero, pero vamos con, si gustan, con Jorge. Rapidísimo, nada más comentando, justo somos de los que mandamos el cuestionario extra y pues sí, la verdad es que parte de un esfuerzo de toda la empresa, ya tenemos un machote, obviamente se tropicaliza para lo que es mexicano, pero sin duda y un poco abonando a lo que se hablaba al principio, ¿no? De que la regulación viene a pues a poner reglas claras en una realidad que ya existe, ¿no? O sea, nosotros siempre preguntamos y para nosotros ha sido y creo que un poco como las calificadoras, siempre hemos sido analistas de crédito, siempre nos ha importado muchísimo el gobierno corporativo, entonces como que dar ese salto nada más es como ampliar un poco lo que ya hacíamos, ¿no? Y estamos mandando siempre cuestionarios, siempre preguntando por toda esta clase de información y pues si acaso tenemos en algún momento una buen estándar de reporteo, pues iba a ser menos trabajo para los corporativos, como bien decía Luis. Sí, perfecto. Y acá, bueno, nada más complementar, ¿no? Los cuestionarios históricamente han sido una excelente forma en términos de manager selection, de asset allocation, en términos de due diligence. Y me imagino que continuará siendo así también con sustentabilidad, ¿no? Pedro. Y digo, gracias. Y perdón, nada más complementando un tema rapidísimo que tocó solamente Luis en su intervención. Y perdón, y si no, luego ya como que lo damos por sentado que luego hay, pues, manejamos la misma información, ¿no? Pero justamente este tema de calificaciones, ¿no? Y de ratings de ESG, al día de hoy, como bien dicen, es un sector que no está regulado, ¿no? O sea, no hay como tal, si tú tienes un rating al día de hoy de ESG, no tiene esa misma validez de pasar por una entidad regulada como si lo tiene un tema de riesgo de crédito, ¿no? Y esto, y lo comento nada más muy brevemente, porque también, y perdón que lo diga, pero sí es importante tanto la metodología, ¿no? De quién te está dando este rating, por así decirlo, que era lo que comentaba en mi intervención anterior, como también entender la empresa que está atrás de este rating, ¿no? O sea, por ejemplo, en Europa hay algo que creo que son aproximadamente 2,000 emisores de calificaciones de ESG. O sea, básicamente hay un infinito, bueno, un universo muy amplio de entidades, pero eso sí, cuando lo ves en términos de calificaciones o entidades calificadoras, pues hay 10 entidades calificadoras, ¿no? Y un poco es lo mismo, o sea, es nada más el poner mucho cuidado en términos de la metodología y también los procesos de la entidad atrás, ¿no? A final de cuentas, al día de hoy, yo les los puedo decir, nosotros, por ejemplo, en HR ya tenemos un área enfocada nada más en temas de ESG, ¿no? O sea, realmente es un área hasta separada de nuestra área de crédito. Sé que también nuestros principales competidores así lo hacen. O sea, ya realmente a nivel global, las calificadoras de cierta manera estamos respondiendo a generar productos y generar equipos apartados del tema de crédito, entendiendo que la parte de ESG pues es completamente distinta, ¿no? Es como bien lo decía Luis, es otro bicho muy diferente a lo que podemos entender desde el punto de vista de crédito. Sí esperaríamos que en algún momento también desde el punto de vista de ESG estuviéramos regulados, ¿no? Porque también el cómo escoges entre 2,000 opciones, donde cómo te aseguras que cada una sigue un proceso estándar, que no hay conflictos de interés, que siguen metodologías, o sea, eso es también muy relevante y también es algo a considerar por parte de los inversionistas, entidades y todos los que usen este tipo de ratings. Perfecto, Pedro. Muchísimas gracias también por esta intervención. Bueno, también dando paso a otro de los temas o el último tema que tenemos para este panel, el de las nuevas emisiones. Hemos visto particularmente desde Climate Bond Initiative, ¿no? Que el acumulado de emisiones verdes alcanzó en 2020 la marca del $1 billón, billón nuestro, o sea, $1 millón de millones de dólares. Pero solo en 2020 las emisiones fueron la mitad de ese monto, o sea, $500,000 millones.
También en temas de inversiones, perdón, emisiones temáticas, tenemos un trend bastante similar. Lo cierto es que históricamente, al menos previo a este boom de emisiones de deuda, previo a 2020, el análisis de ESG había estado muy centrado en el universo de equities, en el universo de renta variable. ¿Ustedes cómo ven el potencial de expansión, tanto en emisiones como en términos de análisis, hacia otros tipos de activos? Por ejemplo, project finance, real estate, cualquier otro activo que ustedes, con el que tengan experiencia y nos puedan compartir un poco. Alejandro. Sí, gracias. Creo que hay posibilidad de que esto se expanda a todos los tipos de activos, ¿no? Nosotros estamos trabajando, al ser una fora de multi-asset class, en ver cómo incorporar esto en todas las clases de activo. Pero sería una plática larguísima. Y quisiera resaltar ahorita sobre las emisiones de deuda que mencionabas. Y en especial porque hemos notado una anomalía del mercado que se ha ido corrigiendo poco a poco, pero sobre todo en estos años pasados, con este boom que mencionas, en el lado de emisiones de deuda empezaron a proliferar mucho estos bonos verdes, bonos sostenibles, que tenían esta característica que los definía el use of proceeds, ¿no? Donde para qué se usaban los recursos que levantaban, si era un tema temático, el bono era temático, y es que eso no hay ningún problema hasta ahí, pero salían al mercado y la sobredemanda de estos bonos para tener bonos verdes o temáticos en tu cartera estaba comprimiendo los spreads. Entonces salían con un premio estos bonos respecto a emisiones de la misma compañía que estaban en una tasa distinta. Entonces tenías dos bonos de la misma compañía respaldados por la misma fuente de pagos, por exactamente los mismos riesgos en diferentes tasas. Y una de dos, o este nuevo proyecto verde de la compañía modifica la estructura de riesgo y retorno de la compañía y la ajusta, que le da una nueva tasa. Entonces las emisiones anteriores del mercado deberían ajustarse, o no está pasando eso y no debería el inversionista estar dispuesto a pagar el premio y debería salir al mismo nivel que la otra tasa. Y acá caes en un tema bien difícil de medir. ¿Qué tan relevante es el proyecto para la compañía completa? Porque solamente estás evaluando en un bono temático de este estilo al proyecto y no se está volviendo una bursatilización en la que tienes solamente derecho sobre el proyecto, nada, ¿no? Es sobre la compañía completa. Entonces, una compañía que a lo mejor le alcanzaba para cubrir el 90% de su CAPEX y le faltaba, CAPEX, OPEX, y le faltaba 10% y tenía 10% de algo verde, pues sacaba el bono verde con ese use of proceeds, pero el 90% restante que tiene que financiar lo podía hacer para lo que fuera. Entonces, en respuesta a eso, existen estos SLBs, ¿no? Los Sustainable Linked Bonds, que lo que hacen es, en lugar de tener el use of proceeds, tienen links a KPIs de la compañía. Entonces, para nosotros es importantísimo transmitir al mercado que eso es lo que en verdad vale para una empresa, ¿no? Que saquen bonos que estén con indicadores ligados al desempeño total de la empresa. Entonces, ahí sí, o sea, tú usa el dinero de la mejor forma, optimiza tu estructura de capital, optimiza tu empresa como tú lo haces hacer. Y si vamos a pagar un premio es porque sé que lo que tú estás haciendo, o bueno, estimamos que lo que tú estás haciendo va a modificar esta estructura de capital o no. Y creo que el mercado ya ha cachado un poco de esto. Las últimas emisiones no han logrado recaudar montos máximos de emisiones, han tenido que mantenerse en montos menores para mantener la tasa que habían sacado en emisiones anteriores, pero es un tema que seguimos impulsando con la mayoría de las empresas. O sea, nos encanta que financien proyectos buenos, proyectos temáticos, pero háganlo a través de un SLB. Y si su proyecto al que tenían ligado el use of proceeds en verdad da un impacto significativo en la empresa, pongamos el KPI y listo, ¿no? Entonces, es un mensaje en general que queremos transmitir al mercado sobre este par de tipo de emisiones de deuda que existen. Excelente, Alejandro. Veo que acá Luis y Jorge levantaron la mano prácticamente al segundo que empezaste con tu participación. Entonces, Si Luis, adelante. O puede pasar Jorge y escuchamos a los dos inversionistas de una vez, como prefieran. Me parece una buena idea. Jorge, adelante. Perfecto. Pues ya bueno, primero... me quejo yo después. Primero, pues vemos con mucho entusiasmo que haya más emisiones, ¿no? Digo, al final nosotros somos como pintores y entre más colores tengas, pues mejor, ¿no? O sea, por donde se vea. Pero también
No todas nos han gustado por la estructura, un poco como bien decía Alejandro, otras nos hemos quedado fuera por el precio. Entonces también ahí hay un tema de que como no tenemos los estándares ni de reportería ni los que nos gustarían, pues sin duda corremos un riesgo de que pues haya ahí un greenwashing, ¿no? O sea, quizá sean palabras mayores porque muchos están bien ligados a proyectos específicos, pero ese es un riesgo que hemos visto, un riesgo que nos ha hecho no participar en algunos y un riesgo también un poco que viene del lado de lo que nos demandan los clientes, ¿no? Por ejemplo, las fundaciones que son ecológicas, pues no quieren saber nada de aerolíneas, ¿no? A pesar de que el bono sea sustentable, que tenga métricas muy claras, etcétera, pues simplemente es algo que no podemos entrar ahí, ¿no? Entonces, cuando vamos al comité, decimos, oye, está saliendo esto, mira, está así y asado, lo vemos juntos, pero luego también ven el precio y pues dicen, pues no, o sea, le voy a estar financiando más barato una empresa que contamina por un proyecto que pues sí, que sí parece tener sentido, pero pues que no va alineado con los valores de nuestra fundación o de nuestro fondo de pensiones, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ahí sí hay mucho trabajo por hacer, o sea, está muy bueno que se abran más, pero también hay un riesgo que tenemos como inversionistas, pues que tomar en cuenta, ¿no? Pues, también los nuevos bondes, ¿no? Los nuevos bondes se ven muy bien, pero pues estás financiando un país que está construyendo una refinería que no se necesita, que es lo peor, o que pues también tiene un efecto ecológico importante con el Tren Maya, etcétera, ¿no? Entonces es un acto de balance pues delicado y pues donde tenemos que sacar nuestras mejores herramientas y ojalá tuviéramos mejores insumos para tomar esas decisiones. Perfecto, Freddy, como bien lo mencionas, un tema de alineación, de incentivos. Perfecto. Luis, ahora sí, adelante. Gracias, Luis. Pues mira, de mi lado un poco yo lo que he visto fue, pues como mencionaron, ¿no? Un boom por la demanda de este tipo de inversiones brutal, ¿no? Las que tienen la etiqueta de social, por ejemplo, por temas del manejo de COVID, hubo muchísimos soberanos que salieron a emitir bonos sociales, ¿no? Y, o sea, estaba revisando los números y de 2019 a 2020 se multiplicó por 9 el monto emitido por temas sociales y de 2019 a 2021 por 13. Entonces, o sea, ha sido una cosa loquísima. Creo que en ese sentido en específico, pues para bien, ¿no? En el sentido de que todos estos gobiernos salen a recaudar dinero para pues cuidar a su gente y eso está increíble, ¿no? Del lado más ambiental o sustentable, los corporativos, pues sí, lo que observábamos de este lado era justo un tema de oferta y demanda que hacía que, no, digo, nosotros sin saber, ¿no? Porque nosotros nada más vemos que otros van a emitir bonos y decimos, órale, pero pues un tema de oferta y demanda que justo hace que de repente salgas más barato de lo que hubiera salido si el instrumento no hubiera sido de ese tipo. Y pues la pregunta es, sin esa emisión, ¿lo hubieras hecho o no? ¿No? Y como que esa pregunta te hace decir, bueno, pues quizás ese greenium, que es como le llaman, apretar un poquito el spread, pues quién sabe si está justificado, ¿no? Y en mi opinión, el mercado sabe que ese greenium pues tenderá a cero y desaparecerá. Y finalmente, quien no haga un bono temático porque no tenga manera de mostrar de una u otra manera que está haciendo algo relacionado a ESG, pues tendrá una penalización más que un premio, ¿no? Entonces, eso, digamos, hablando de tendencias, pues es algo que yo creo que irá por ahí. Igual un poco evolucionando de los diferentes tipos de bonos, pues de este lado veíamos que los use of proceeds que mencionaba Alejandro eran y siguen siendo los más comunes, pero por diferentes razones empieza a tomar más relevancia el sustainability linked, ¿no? Un tema es lo que empiezan a pedir los inversionistas y otro tema, y puede ser el caso de Bimbo, las empresas que han gastado tanto ya en temas de sustentabilidad, quizás hoy pueden, pero no siempre podrán recaudar el monto suficiente para un bono de 500 millones de dólares, ¿no? Entonces, la manera en la que puedes incluir a todas esas empresas que no tienen el spend, pero sí tienen la ambición de tener un cambio y reflejarlo en sus métricas, es a través del Sustainability Link, ¿no? Entonces, creo que fue de 2020 a 2021, creció entre 4 y 5 veces igual el Sustainability Link, ¿no? Entonces, ir viendo cómo se va moviendo ese mix con lo social probablemente disminuyendo por COVID, pues será bien interesante, ¿no? Pero bueno, pues es un poco lo que vemos de este lado.
Excelente, Luis. Muchísimas gracias por tu aportación. No sé, Mónica, Pedro, si ustedes tengan... sí, dime, Mónica. Bueno, dinos. Entonces, Kieran, andamos muy brevemente porque sé que ya se nos acaba el tiempo. Pero en HR sí lo que vemos es una mayor importancia cada vez de este tipo de emisiones, ¿no? Nosotros hemos visto aproximadamente entre 25-30% de las emisiones totales que calificamos ya traen un componente ya sea verde, social, sustentable, ligado a o vinculado a, ¿no? Entonces cada vez se vuelve más relevante. Creo que ahora nuestro enfoque es mucho cómo evitar a través de los procesos de rating el tema de greenwashing, ¿no? No todo, no porque dice que es bono verde o porque dice que es bono social, significa que es bono social. Esa es la verdad, ¿no? Entonces, eso es en lo que estamos muy enfocados, al menos desde el punto de vista de HR, y sabemos que hay también muchos inversionistas, muchas entidades, tratando de entender de, bueno, sí ya sabemos que esta es la nueva moda y la nueva tendencia, nada más cómo evitamos que no se use el nombre o la designación pues de manera indiscriminada. Perfecto, Pedro. Sí, correcto. Existe más riesgo de greenwashing en la designación que en los scores y en los ratings. Es correcto. Particularmente junto con una debida diligencia, como bien lo mencionaban hace unos minutos. Creo que ese es el camino a seguir, ¿no? Mónica, estabas en mute hace ratito, me parece. Sí. Sí, solamente quería agregar a este tema de los bonos sociales o del aspecto social, ¿no? Si bien, como bien estaba mencionando Luis, hubo un boom ahora por el tema de COVID, etcétera, creería que más bien no es que se vaya a reducir necesariamente el tema de los productos con el tag de social, sino que más bien se va a empezar a expandir porque uno de los factores que se está tomando, o que, bueno, que todavía no se está tomando en cuenta más bien, es que el aspecto social quiere considerar temas de derechos humanos y derechos laborales, ¿no? Y es algo que todavía no se está abordando mucho o prácticamente nada, pero así como en su momento los temas de medio ambiente empezaron con el tema de riesgo climático y ya vamos en temas de biodiversidad y demás, y todas las inversiones temáticas que han ido saliendo en relación a todos las particularidades que se pueden tener, creo que todavía hay mucho espacio para ver productos con la etiqueta de social, ¿no? Perfecto, Mónica. Sí, ahí nada más también desde la perspectiva de este lado, ¿no? De los proveedores de datos y un poco en línea con lo que mencionas, ¿no? Para darles una idea, me parece que apenas iniciaba la pandemia, nosotros cubríamos en nuestro análisis hasta 400 KPIs de las empresas a las que seguimos, ¿no? Hace un año eran 500, el día de hoy son 650, ¿no? Entonces, cada uno de estos KPIs, en esencia, te permite llegar en algún momento a poder hacer una inversión temática, ¿no? Entonces es, como bien lo mencionas tú, ¿no? Ese avance que ha habido, no solo en clima es muy notorio, porque pues por ahí se inició, pero también en las demás categorías. Perfecto. Muy bien, pues realmente la verdad es que yo creo que si quisiéramos seguirnos de aquí a las 11 de la noche nos daba el tema. Desafortunadamente, bueno, llegó el tiempo de cerrar el espacio, ¿no? No sin antes, sin agradecerle su intervención a todos. La verdad es que es sumamente interesante. Tocamos temas de transparencia, de la forma en la que están haciendo este catch-up mercados emergentes, particularmente Latinoamérica y muy particularmente México. Temas de materialidad, mencionamos por ahí a TCFD, SASB, este tema de los Sustainability Linked Bonds, que me pareció también súper interesante, los scores y la forma de estandarización. Creo que abarcamos bastantito para la hora que tenemos y por supuesto, ojalá esto nos dé también para otros webinars y paneles adicionales en donde podamos tocar ya temas más en específico y ahondar en ellos, ¿no? Aquí hay una pregunta, si me permiten presentársela al panel, Luis. Sí. Adelante. Dice, existen cálculos que hablan de un requerimiento de 100 billones de USD anuales para financiar el cambio climático, poco más de 2 veces la reciente compra de Twitter. ¿Las inversiones de ESG son un mecanismo de financiamiento orientado en ese sentido, incluso en el mercado de capitales? Gabriel Couturier hizo la pregunta. ¿Hay alguien de ustedes que pueda responderle? Pues sí, miren, si yo les cuento algo, no estoy seguro exactamente de qué artículo o research está hablando acá Gabriel,
Esos 100 billions me suenan a este reclamo de las economías emergentes hacia las economías desarrolladas, que tuvo sonó mucho en la COP26, espera que este año suene mucho, que esas hablan más de una transición justa, ¿no? Y cómo las economías más desarrolladas ya habían, pues básicamente son los que han contaminado más el planeta y necesitan apoyar con esa cantidad a las economías en desarrollo para que puedan subsanar el costo de no contaminar el planeta y seguir desarrollando a sus poblaciones, ¿no? Porque no le puedes pedir a una economía en vía de desarrollo que deje a su gente en un nivel de pobreza para que no contamine cuando las economías desarrolladas ya contaminan mucho. Ahora, en temas de cuánto se necesita gastar, es mucho más, ¿no? 100 billion no es nada. Por ahí creo que había un reporte, no me acuerdo si fue de la IEA o del IPCC o alguno de estos organismos, pero, o incluso a lo mejor de McKinsey, no, pero creo que hablaba de que solamente para electrificar la economía y hacer la transición hacia generación limpia de electricidad y luego que los procesos industriales utilicen esta electricidad y todo el R&D necesario, había que incrementar, creo que era algo así como 4 trillion de dólares, ¿no? Entonces, la inversión que se necesita es bestial y es en todos lados y es tanto del sector público como del sector privado. Muchas gracias. Y ahí quizás si se puede agregar algo, Luis. Pues igual recordar que las inversiones ESG pues tienen el componente también social y de gobierno corporativo, ¿no? Entonces, pues de esos dos lados quizás será un poco más complicado entrarle a la parte del cambio climático, e incluso en la parte ambiental pues habrá diferentes rubros que lo podrán atacar de mejor o peor manera. O sea, por ejemplo, en la parte ambiental entra las emisiones de carbono, pero también entra el reuso de agua, ¿no? Entonces, pues cada uno ayudará al medio ambiente, pero a mayor y menor medida, y pues qué tan eficientes sean pues las gentes o los emisores con los recursos que estén financiando, pues hará que esto suceda, ¿no? O sea, yo respondería a la pregunta que sí, pero indirectamente, y creo que en realidad hay que hacer mucho más que solo promover las inversiones ESG por sí mismas, ¿no? Creo que es una gran manera de dar awareness, de promover que todo el mundo hable en los mismos términos y buscar que podamos, pues cada quien poner su granito de arena desde muchos otros frentes, no solo desde pues, el levantamiento de capital, ¿no? Muchas gracias. Pues con esto, como dijo Luis Albarrán, vamos a dar por terminado este evento. Les dejé aquí en el chat la presentación del certificado ESG de CFA Institute, si alguien necesita descargarlo. Y si no lo pueden descargar, pues también me lo pueden pedir a los canales que ustedes ya nos conocen. Y pues muchas gracias a los panelistas, a los asistentes por su asistencia y pues este es un primer evento de ESG que hemos hecho en esta ocasión. Tenemos planeado hacer por lo menos 2 más durante lo que queda del año, entonces les mantendremos informados de los siguientes temas que iremos abordando. Muchas gracias y pues seguimos viéndonos. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. A ustedes.